Vamos a ver en esta oportunidad conociendo los derechos humanos, la conceptualización, características y clasificación. Como le mencionaba Cindy, mi nombre es Óscar Armando Enríquez Rodríguez, tutor asignado para impartir la materia de sociales para aspirantes de nuevo ingreso del año 2023 en la Universidad del Salvador. La agenda que vamos a desarrollar en este día, tenemos ya el saludo de bienvenida, que ya lo realizamos. Vamos a desarrollar la actividad, unas pequeñas rondas de preguntas, avisos y también la despedida. Los temas que vamos a ver en esta oportunidad, en este tema, es la contextualización, los derechos humanos, las características y la clasificación, y la introducción a los derechos humanos, civiles, políticos o de libertad o de primera generación, es como se desarrolla esta temática. En manera de introducción, eh, vamos a estudiar lo que son los derechos humanos, los que nos asisten como personas que formamos parte de una sociedad y en donde el Estado es el responsable de garantizar que todo el conjunto de derechos se nos respeten de igual forma, sin ninguna distinción de credo, raza, de nacionalidad, de extracto social y de preferencia sexual ni de inclinación política. Hablando un poco sobre la contextualización de los derechos humanos, sabemos que estos son universales e inherentes. Cuando nos referimos a universales, es lo que lo tienen todas las personas sin ninguna distinción. Y cuando nos referimos a inherentes, es que no tienen una clasificación social, refiriéndonos a que seamos pobres, millonarios, de la realeza, de cualquier extracto social. Los derechos humanos nos son de nosotros y no importa que sin ninguna distinción, eh, si es mujer, si es niño, si es anciano, no. Todos tenemos lo que son los famosos derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, como dice acá esta plantilla, son universales e inherentes a la persona y los estados están en obligación de garantizar a través de leyes su cumplimiento, es decir, el ejercicio pleno de las libertades en todo sentido de la palabra y el goce de todas las atribuciones que garanticen su bienestar social, económico y su participación en el ámbito político, así como decidir como pueblo su autodeterminación. También las leyes de los estados o los países están en obligación que nos garanticen esos derechos y no violentarlos. Y siempre siguiendo con la contextualización, la vigencia de los derechos humanos nos prescribe. ¿Qué significa con no prescribe? O sea, que no se vencen, no tienen fecha de caducidad, sino que permanecen en el tiempo y se fundamentan en el conjunto de declaraciones, convenciones, tratados, pactos y protocolos, los cuales los países han ratificado y que han sido retomados de las constituciones políticas de las sociedades democráticas y que incluyen derechos civiles y políticos, derechos económicos, tanto sociales, culturales y los derechos de solidaridad de los pueblos, como con la Convención sobre la Mujer y el Niño. Acá en este pequeño mapa mental vemos que el Estado, y ahí está justo en medio, no debe de justificar la ignorancia. ¿En qué sentido? Cuando otros derechos son irrespetados o ignorados. Y algunos ejemplos de esos derechos que no pueden ser irrespetados o ignorados son la libertad de expresión, la movilización, la sindicalización y la seguridad. En este tipo de estado, el Estado no debe de justificar la ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que velar y poner las leyes en las cuales obligan que se debe de respetar este tipo de, de derechos, como lo que son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la movilización, el derecho a la sindicalización y a la seguridad.
Cuando se firmaron los acuerdos de paz en enero de 1992 en Chapultepec, México, se creó una instancia dentro del país que se iba a encargar de velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos acá en El Salvador. Y a esta se le denominó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuya función fundamental es la fiscalización, la tutela y promoción de dichos derechos en el país. Esto surgió porque muchas quejas surgían en el conflicto armado de cuando existía la policía, la PH, Policía de Haciendas, la Policía Nacional y la Guardia, donde las personas justificaban que las personas los torturaban. Entonces, cuando se crearon esos acuerdos de paz, se eliminó lo que era la Guardia Municipal y se propuso la creación de la Procuraduría General de la República, en la cual en la actualidad y ya en este año se está buscando un sustituto de procurador, cual el actual es Apolonio, el cual está ahora en la Asamblea Legislativa buscando un sustituto porque llega un cierto tiempo en la cual es la función del procurador, eh, no es, por decir así, vence su periodo como el tiempo que se establece y al cual después se busca un sustituto o puede continuar el mismo si la Asamblea Legislativa lo ve conveniente. Hablamos anteriormente que el Estado debe garantizar por medio de leyes el cumplimiento de los derechos humanos. Pero acá vemos una serie de instrumentos vigentes en las cuales el país se rige para que se cumplan los derechos humanos. Tenemos como principal nuestra Constitución de la República de El Salvador, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año de 1966, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año de 1966, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo San Salvador. También la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y de la Convención de Belén do Pará. O sea, acá vemos algunos o todos los de los convenciones y la Constitución en las cuales nos podemos estar eh, teniendo esa convicción de que en El Salvador hay documentos que respaldan los derechos humanos para cualquier salvadoreño y cualquier persona, no solo los salvadoreños, sino que todas personas que están ya en el territorio salvadoreño son parte también, y porque tenemos la Convención también internacional de los derechos humanos, la cual no se les puede violentar a nadie. Entrando un poco sobre los derechos humanos, las características y la clasificación, podemos decir que estos son intrínsecos, o sea, que son propios. Y una característica intrínseco es que es propio, que es característico de lo que se expresa por sí mismo y que no depende de las circunstancias. A eso se refiere lo que es intrínseco. Pero en los derechos humanos sabemos que son propios de cada uno de nosotros, a nuestra naturaleza y sin
sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Los derechos humanos y las libertades fundamentales nos permiten alcanzar un derecho pleno y hacer uso de nuestras cualidades humanas, de nuestra inteligencia, de nuestro talento, de nuestra conciencia y también satisfacer nuestras necesidades espirituales y de otra índole. Están basados en el crecimiento en exigencia de la humanidad, de una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y el valor inherente a cada ser humano. Y esto lo mencionan las Naciones Unidas en su tratado de 1989. Entonces, podemos ver que se pueden definirse de una manera general como los derechos que no son, como decíamos, intrínsecos a nuestra naturaleza y que no podemos vivir como seres y que podemos vivir como seres humanos. Los derechos humanos buscan el alcanzar nuestras libertades fundamentales que nos permiten usar nuestras cualidades humanas. En los derechos humanos también requiere el referirse a una persona que tiene derechos por la única razón de tener la condición de ser humano, de estar vivo y ser parte de la sociedad determinada, independientemente de cuál sea su raza, sexo, religión, posición política, condición socioeconómica, si es alto, si es bajito, si es gordito, si es flaco, no importa si es niño, si es niña. Por eso dice que es independiente de cuál sea su raza, sexo, religión. O sea, aquí tenemos la libertad de poder ser cristianos evangélicos, de poder ser cristianos católicos, de poder ser mormón, de poder ser luterano. Tenemos libertad, gracias a Dios, de tener también derechos humanos que nos permiten todo eso. Tenemos también de que cualquier persona mayor de 18 años ya puede tener acceder a un cargo político. Y, pues, y de acá también tenemos varias condiciones socioeconómicas. Y eso, lo cual los respaldan, que son los derechos humanos. Las personas están investidas y cobijadas de derechos que deben ser plenamente respetados y su incumplimiento genera sanciones morales y legales de las instancias correspondientes, tanto nacionales como internacionales. Los derechos humanos se derivan de la dignidad inherente del ser humano y que de su integridad física, moral y psicológica, así como todos los factores que contribuyan a su vida plena y de sus familias. Las características de los derechos humanos son 5. ¿Alguien me podría decir cuáles son esas características de los derechos humanos? Son 5 características. ¿Alguien? Una de ellas les voy a dar copia, que son universales. ¿Alguien que me ayude con la segunda? Intransferibles, Exacto. ¿Otra? imprescriptibles, Exacto. Imprescindibles, irrenunciables, inviolables. Exacto. Gracias. inviolables, la otra. Exacto. Muchas gracias. Como dijeron los compañeros, las características son una que es universal, intransferible la segunda, la tercera imprescriptibles, la cuarta irrenunciables y la quinta inviolables. Al igual, el orden de los factores no altera el producto si les sale en el examen, aunque no los van a poner todos, sino que van a tachar ahí, o si les aparecen desordenados. Pero, ¿qué se refiere que si son universales? Que deben ser aplicados de forma igual a una persona y a otra, sin mediar cualquier
otra condición de distinción o de preferencia. Se debe aplicar a todos por igual, en pocas palabras, y no importa la nacionalidad. Pero si hablamos de intransferibles, ¿a qué se refiere? Que ninguna persona puede transferir ni delegar a, a otra persona sus derechos. La otra persona ya cuenta con igual derechos. Se refiere en este punto de que, digamos, un ejemplo, a mi sobrino, yo le voy a pasar yo mis derechos, porque supuestamente ya tengo mayor edad que él. No, él ya tiene sus derechos, o sea, que yo no se los puedo pasar. Yo no le puedo pasar mis derechos a él. Y él ya tiene sus derechos igual, porque son universales, entonces no los puedo poder, ya no se los puedo pasar. Imprescriptibles. Toda persona goza de sus derechos, de los derechos humanos consignados en todos los instrumentos suscritos. Ellos nunca prescriben o dejan de existir. Nunca se acaban, no tienen fecha de vencimiento y como no importa la edad, o sea, ya desde que nace, ya tiene ya sus derechos. Irrenunciable. Nadie puede ser obligado a renunciar de sus derechos. Y nadie nos puede obligar a decir, renuncia a tus derechos. Renuncia a tus derechos. Nadie nos puede decir, es que mira, es que tenés que renunciar. No, eso es una de las características, que no podemos renunciar a decir, yo como Óscar Armando Enrique Rodríguez renuncio a mis derechos. No, no nos puede obligar nadie ni lo podemos hacer. Y también son inviolables. Al haber sido reconocidos por el Estado, los derechos humanos no pueden ser violados, sino todo lo contrario, tienen que ser protegidos. Por lo tanto, como los derechos los garantiza en protegerlos. Esa es una parte importante del Estado en los derechos humanos, que en vez de violarlos, tiene que protegerlos. Sabemos que la clasificación de los derechos humanos, unos dicen que son 3 generaciones, otros ya incluyen una cuarta, pero nos vamos a enfocar en las 3 primeras generaciones. La primera generación es denominada derechos civiles y políticos. La segunda generación es denominada derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación es denominada como derechos de solidaridad o de los pueblos. Nos vamos a enfocar ahorita en la primera generación, la cual es denominada derechos civiles y políticos. Hablando un poco de historia sobre la primera generación, esto fue algo espontáneo, no es que se puede decir, tal fecha fue, y fue porque un grupo de personas se reunieron y exigieron sus derechos. Y así fue como fue surgiendo todas estas escalas de generaciones o de etapas. No fue algo espontáneo ni natural, surgen a partir de una necesidad que se va destacando en cada momento de la historia. Y cabe recalcar que en los siglos XI y XII se va constituyendo una nueva clase social compuesta por los artesanos y los comerciantes, quienes organizaron en las ciudades alrededor de sus actividades comerciales. Pero tiene que luchar contra y el poder de la realeza para conseguir los derechos civiles. Esto sucedió allá en el año de 1188, cuando las cortes del Reino de León reciben de Alfonso IX la confirmación de los derechos básicos de todo hombre libre, o en el año de 1215, el rey de Inglaterra, Juan sin tierra, se ve obligado a aceptar
la Carta Magna que le presentan los varones de su reino. Y así fue como ellos se vieron obligados, podríamos decir que obligados, a formar estas partes de derechos para las personas. Y podemos mencionar que los derechos civiles uno es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad, a un juicio justo, a derechos a la intimidad e inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, derechos a la libertad de pensamiento, religión, opinión y expresión. Los derechos políticos podríamos mencionar que son los derechos a la libertad de reunión y asociación, derechos a elegir y a ser elegidos y a participar en la conducción de asuntos políticos y el derecho a poder demandar a las autoridades públicas. También tenemos el derecho a la libertad, a la libertad de personas, de movimiento, al matrimonio, a la educación, a la libertad económica y poder ejercer el sufragio. En resumen, esta primera generación busca fundamentalmente el poder proteger la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de todas las personas, y el Estado debe de garantizar que estos derechos se puedan ejercer libremente. Entonces, vemos que estos derechos, gracias a Dios, los tenemos prácticamente acá en el país porque podemos elegir libremente nuestras autoridades. Tenemos derecho a la libertad de reuniones, de asociaciones, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, de religión, como le mencionaba anteriormente. Pero también vemos que existen derechos humanos de segunda generación. Estos son denominados como derechos económicos, sociales y culturales. Acá tienen como antecedente la demanda de los trabajadores para tener mejores condiciones laborales. Y se plantearon en un primer momento la revolución industrial entre los siglos XVII y el siglo XVIII. Y dejó de entrever una serie de necesidades e injusticias, entre los que se podrían mencionar largas jornadas de trabajo, también bajos salarios. Acá en esta segunda generación se ve también cuando se trabajaban los menores de edad y eran tratados como personas adultas. Entonces se luchaba por ello. Y las condiciones de subsistencia, de salud y educación y alojamiento. Eso se andaba buscando en la segunda generación para poder tener mejores derechos. Y podemos clasificarlos o ejemplos de derechos económicos, sociales y culturales. Podemos mencionar como el derecho al trabajo y a recibir un salario justo, derecho a condiciones laborales justas, derechos de huelga y de sindicalizaciones, derechos de seguridad social, derechos a mejores niveles de salud física y mental, derechos a la educación, a la instrucción y a la cultura, y derecho a la protección y asistencia de la familia, madre e hijos. En resumen, podremos ver en esta segunda generación que se buscaba la promoción y la protección de la igualdad económica, social y culturales, de protección y de fomento de derechos laborales. Luego de todo eso que surgieron la primera, la segunda generación, llegamos a una tercera generación.
en donde se habla de los derechos de la solidaridad o de los pueblos. Esto allá en el año de 1945, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, surge la concepción democrática de los derechos humanos. Ya se le fue dando, por decir así, forma, ya se fueron moldeando, por decir así. Antes solo estaban dichos, pero ya se les fue dando ya un poco más de forma al muñeco, como se dice. Y el mundo queda configurado en otra esencia. La Guerra Fría, en donde dos potencias mundiales luchan por controlar y mantener sus relaciones de influencia geopolítica en los territorios que logran incorporar y otros países que están sujetos a articular en su ámbito de influencia, pero al mismo tiempo surge la tenencia de las colonias afroasiáticas y de independizarse de las potencias como Inglaterra, Francia, y esto sucede entre los años de 1945 al año de 1973. Entonces, acá surgen unos derechos importantes: el derecho a la paz, al desarrollo, derecho a la democracia, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la autodeterminación. Entonces, por lo tanto, acá se buscaba el garantizar condiciones políticas favorables para los países y el garantizar medidas pertinentes para el cuidado del medio ambiente, y supone que los pueblos decidan cuál tipo de régimen político es el más conveniente para ellos. Así fue como surgieron estas tres generaciones. Entonces, pero pueden decir, Oscar, tú nos mencionabas de una cuarta generación. Sí, esa actualmente está en estudio, no es, por decir así, oficial. Esa cuarta generación se encuentra sustentada en las necesidades de asegurarnos a la tecnología y a la informática y a las comunicaciones a cada individuo. O sea, esta es ya más tecnológica, esta, esta cuarta generación, pero esa no la vamos a ver. Yo se las menciono como cultura general. Entonces, ya hablamos de esto. Entonces, quiero hacer un par de preguntas a, a la audiencia. Entonces, acá voy a encontrar a uno, lo voy a hacer democráticamente. A ver, lo voy a dejar acá. Aquí vi un tocayo. Oscar Herrera, ¿se encuentras o me escuchas? Oscarito. No, no está quizás. Ahí que lo vamos a ver acá. Otro. Jordi Aguilera. Jordi. Buenas tardes. Ah, ¿qué tal, Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ok, vamos a tirar esta ruleta y vamos a ver qué premio te has ganado. Ok, entonces acá según este premio nos podrías mencionar un ejemplo de derecho de segunda generación. En esta segunda generación hablábamos referente a lo que eran laborales, a los del trabajo. Derecho a un salario digno, si no me equivoco. Exacto, el derecho al trabajo y a recibir un salario justo. Excelente, excelente, excelente. Ok, vamos a ver otro participante.
Acá me aparece Mikey Sánchez. Mikey Sánchez. Hola, hola. Hola, buenas. ¿Ya listo Hola, para el buenas. examen? Bien, Ok. digo yo. Excelente. Vamos a ver si ojalá te salga esta pregunta, la que vamos a tener ahorita. Si no, ya tenés una y solo te van a faltar 49 para poder ingresar. ¿Por qué son inherentes los derechos humanos? Mm, eh, no sé. Te la voy a dar así, facilita. Alguna persona de extracto social alto, podríamos decirle, a una persona de extracto social bajo, ¿le cambia su derecho humano? ¿Sí o no? No. Entonces, por eso son inherentes, porque no tiene clasificación social. Excelente, excelente. Hoy vamos a una señorita, vamos, Alexia Ayala. ¿Se encuentra Alexia? Sí, aquí estoy. Ok, no se pongan nerviosas, no se pongan nerviosas. Son fáciles las preguntitas. Tan fáciles. Aquí está. ¿Por qué decimos, Alexia, que los derechos humanos son universales? Mm, ¿Tengo que responderlo mi punto de vista o así? Cualquiera, cualquiera. Pues yo creo que son universales porque, pues no sé, todos tenemos derecho a tener los derechos, pues supongo. Sí, porque todas las personas, sin distinción, sin Ajá. distinción. Excelente, excelente. A ver, vamos a encontrar ahora otra personita, Alba Noelia Vázquez. Alba Noelia, ¿se encuentra? Sí, Ok, ya solo van quedando dos preguntitas. A ver si nos queda la más fácil de las dos. Creo que las dos están fáciles. Derecho a la paz es derecho ¿de qué generación? De las tres generaciones que vimos, ¿cuál de las tres generaciones es derecho a la paz? De las tres generaciones que vimos, ¿cuál de las tres generaciones es derecho a la paz? la segunda generación. No. ¿Cuál de los tres de las tres generaciones es derecho a la paz? ¿Cuál de las tres? Ya descartamos la dos de las tres generaciones. 2 más 1. La tercera, entonces. Exacto, 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 de la tercera generación. Okay. Exacto. Ok. Ok, vamos ahorita con Mario Elmer. Sí. Mario. Ok, solo nos queda una. Una. También está fácil. Todas las 5 estaban fáciles. Un ejemplo de derecho de primera generación. Derecho al voto. Exacto. Un derecho de la libertad nos implica el derecho al sufragio. Excelente. Felicidades ahí a los que participaron en esta pequeña ruleta. Y todos lo hicieron bien. Felicidades. Se merecen ahí una ronda de aplausos todos. Muchísimas felicidades. Ok, vamos a continuar con esto. Ya casi finalizamos. Y vemos que la clasificación anterior se basa en presentar unas formas organizadas los distintos grupos de derechos humanos, los cuales han sido reconocidos en el transcurso del tiempo y fundamentados en diferentes realidades.
ellos corresponden a un conjunto de derechos que fueron proclamados después de la Segunda Guerra Mundial, que se constituyen por la necesidad de establecer universalmente tales derechos, a tal grado que las Naciones Unidas nombró una comisión que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada en el año de 1948. Eso tómenlo muy en cuenta, porque a mí sí me apareció en el examen esta pregunta, pero no sé si a ustedes les va a aparecer, que el año en que se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobado en el año de 1948. Entonces, por lo tanto, sabemos que los derechos humanos son universales, inherentes, o sea que todas las personas, desde la primera parte principal le podríamos decir como cuando vemos la esfera o el mapa mundi que está viendo ahí Mafalda, que dicen que el Ecuador es la parte central del mundo y le da la vuelta al mundo desde esa persona que está ahí hasta la última, tiene los mismos derechos, son inherentes, no importa la clasificación social o extracto social que ella posee, y que las leyes del Estado están obligados en proteger los derechos. Y sabemos que estos también es una de las características, lo menciona 2 veces, que son universales, que no los podemos transferir, que son imprescriptibles, que son irrenunciables y que también son inviolables. Y que también vimos las 3 generaciones que existen de los derechos humanos. La primera, donde vemos de los derechos civiles, políticos y de libertad, que son llamados de primera generación. Los de segunda generación, que también son prácticamente para el trabajo, donde se dieron mejores o se lucharon por poseer mejores condiciones, tanto laborales, justas, de un horario justos, de que se tuvieran también recibir un salario justo y condiciones laborales justas, a que tengan también derechos de huelga y de formar sindicatos. Y también finalizamos con la de tercera generación, donde buscaban lo que era la cultura. También miramos los ejemplos de derechos de paz, al desarrollo, de democracia. Así son los que son la clasificación de los derechos humanos. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. ¿Quedó todo claro? Sí, todo claro de mi parte. Ok. Solo una pregunta, Sí. que me conecté 5 minutos después. Solo Ah, quisiera saber el año en que se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, nada más. fue el año de 1992. 16 de enero de 1992. Ok, muchas gracias, profe. Ok. Bueno, nada más también recordarles, chicos, de que si ya recibieron su F1, vean si van sus datos completos, si les aparece su fotografía, si tienen dificultad en la impresión, busquen en las características o en la configuración del impresor para que no les presente ningún inconveniente, porque ese día el encargado del salón les tiene que firmar como que ustedes hicieron el examen. También que por favor estén pendientes de los foros. Ahora, hoy prácticamente casi todos los días se les está subiendo material para que ustedes puedan participar. No son
preguntas difíciles, sino que también son elementos que también les va a retroalimentar a ustedes en su formación para el examen de admisión. Y estén pendientes porque ya prácticamente dentro de 1 o 2 semanas tenemos conmigo la siguiente videoconferencia. Y eso, y si igual estamos a la orden por cualquier inquietud o duda que tengan. Y si no les ha llegado todavía el F1, todavía hay tiempecito. Estamos ya prácticamente a 1 mes para que sea el examen y a veces una semana o 2 semanas antes les llega ahí el F1, pero igual lo revisan y todo ello. Ok, no sé si tiene algunas palabras más, Cindy, a los chicos. No, de mi parte no, Oscar. Ok, igual de mi parte ya doy por finalizado el tema. No sé si a los chicos tendrán alguna duda. Mikey, veo que tiene levantadita la mano. Todo bien. Ok, entonces, muchas gracias por su asistencia.